Lo que vamos a ver en esta sesión va a ser la graficación de un objeto en 3D. De acuerdo a nuestro código, tenemos el GLBegin, donde estamos creando o crearon un triángulo, tomando valores a través de glvertex. En glvertex, gl.vertex, tenemos valores en glvertex. En glvertex 2t nos dice que vamos a manejar valores de acuerdo al eje X y al eje Y. Si queremos implementar un objeto en 3D, este vértice no nos ayudaría a crear ese objeto. Tenemos también la derivación, que viene siendo glvertex 2t, donde tenemos que analizar y escribir el parámetro correspondiente a esos dos vértices. glvertex 2f, donde también vamos a utilizar valores float, de tipo float, en el eje X y en el eje Y, y sus variantes implementando a través de parámetros, lo que viene siendo 2HNV, 2I, que viene enteros, de tipo short. Aquí tenemos el primer glvertex 3D. Nos dice que vamos a utilizar valores tanto en eje X, Y y Z de tipo double. Este vértice nos va a ayudar a crear objetos en 3D, tanto el 3DV, donde se implementa a través de parámetros tipo float, parámetros correspondientes de tipo entero, de tipo short, y estos básicamente se trabajan a través de matrices implementando lo que es W. En este caso no nos complicaremos tanto este asunto y empezamos a graficar objetos en 3D con el glvertex 3D, ya que nos permite agregar 3 argumentos correspondientes al eje X, al eje Y y al eje Z. El 3D no quiere decir que sean 3 dimensiones, sino que vamos a estar implementando datos de tipo double. Creamos en nuestro triángulo. Este triángulo va a corresponder a la cara frontal, X y Z. ¿Okay? El primer punto de este triángulo va a partir desde el punto de origen, tanto del eje X, del eje Y o del eje Z. El segundo punto corresponde a un valor en el eje X. Tendremos 1 en X. El que sigue, vamos a tener 1 en el eje X, 1 en el eje Y y 0 en el eje Z. ¿Okay? Recordemos que el eje Z son los parámetros correspondientes a la profundidad de nuestro triángulo. Damos a ejecutar. Y aquí tenemos graficado lo que es el triángulo. Este triángulo es similar a los triángulos que se está trabajando en 2D. Para crear los objetos en 3 dimensiones se tiene que graficar a través de caras. En este caso tenemos la primera cara, que es la cara frontal. Continuamos con la cara trasera. Aquí lo iniciamos utilizando 0 en el eje X, 0 en el eje Y, y le vamos a dar una profundidad de -1 en el eje Z. Continuamos con el siguiente valor. Tenemos 1 en el eje X, 0 en el eje Y y -1 en el eje Z.
continuamos con el último punto para crear nuestra cara. En todos los ejes vamos a colocar 1. Menos 1. Con esto ya tenemos creados los dos triángulos principales que tomaremos como base para poder crear nuestro objeto en 3D. Ejecutar para verificar que se hayan creado estos dos triángulos. Iniciamos. Aquí tenemos el triángulo, damos el desplazamiento para poder verificar los triángulos. En la rotación sobre Y, aquí podemos verificar que efectivamente tenemos los dos triángulos. Las caras que vayamos a realizar van a estar conectadas entre cada uno de los vértices de estos triángulos para así poder crear la perspectiva y modelar nuestro objeto. En este caso vendría siendo un prisma triangular. Regresamos al código. En la siguiente cara, que corresponde a la cara inferior, estaremos trabajando con dos triángulos. Estos dos triángulos van a dar la similitud de la base formada por un rectángulo. Si nos damos cuenta, en este apartado tenemos un color designado, ¿sí? Estos colores, como lo habíamos mencionado, corresponden al RGB, modelo RGB, en el cual nos dice que tenemos aproximadamente 255 tonos o 255 combinaciones. En este caso tenemos el dato o el GL Color 3D indicando que vamos a utilizar valores double, es decir, que podemos utilizar de 4 o hasta 6 decimales. En los tipos de datos in y short tenemos 256 combinaciones. Sin embargo, al implementar valores double podemos tener un sinfín de combinaciones y de tonos correspondientes al modelo RGB. De acuerdo a los vértices creados en la cara inferior, que corresponden a las bases que se han creado en los dos triángulos. Tomamos como base el punto de origen, ya que estos deben de estar conectados con el vértice o los vértices de estos triángulos. De ahí tenemos el siguiente vértice que corresponde a la parte trasera, lo cual podemos identificarla aquí, 0,0 menos 1, 1, 0, menos 1. Aquí tenemos estos dos valores correspondientes al vértice trasero de nuestro triángulo. Aquí tenemos que inicia el vértice trasero nuevamente con 1, 0, menos 1. Aquí lo tenemos con 1, 0, menos 1, el cual tiene su conexión en este vértice, es decir, que estos dos vértices se conectan, estos dos triángulos se conectan formando un rectángulo. De igual forma regresa al origen. Cambiamos el color, recordemos que podemos utilizar valores hasta de 2 o 3 decimales. Vamos a utilizar un tono gris. Ahora realizamos lo que es la siguiente cara correspondiente a la cara izquierda. En esta cara, de igual forma, tendremos que crear dos triángulos.
Esta cara es la cara izquierda, donde hacemos la conexión de estos triángulos junto con el punto de origen. Una vez que tenemos, nos basamos en los triángulos creados anteriormente y regresamos estos puntos o cerramos con el punto GL Vertex 3D, conectando nuevamente al punto de origen. Ahora solo nos falta la cara derecha. El eje X, es decir, que ni uno de esos puntos va a pasar por el punto del origen. Todos se encontrarán con valores de 1. Okay. No queremos valores de origen. Aquí tenemos como valor 1, ya que no va a pasar sobre el eje o el punto de origen. 1. Y este lo colocamos 1. Ya que lo tenemos, lo ejecutamos y veamos nuestro diseño. Ahora sí, lo desplazamos al eje X y lo bajamos para poder verificar que se hayan creado todas las caras de nuestro diseño. Aquí tenemos las caras. Recordemos que esta parte fue creado por 2 triángulos. Repliquen la actividad y de tarea van a realizar un cubo. Pueden apoyarse del libro que se encuentra en la plataforma para poder realizarlo. Cualquier duda lo resolvemos en el grupo.